vamos a hablar en este caso de un tema que es muy significativo para el desarrollo de las economías regionales, el desarrollo para el interior del país, para las provincias obviamente productoras de biocombustibles, biodiesel, bioetanol, que está nuevamente, se ha hablado poco en la campaña, sin embargo algunos candidatos han destacado su importancia, su rol, pidiendo aún más el aumento del corte, por ejemplo, para la ley, para seguir creciendo con este desarrollo de los biocombustibles. Es un desarrollo realmente muy significativo, como decíamos, además de amigable con el medio ambiente, pero sabemos cuál es su historia. ¿En qué momento está el sector? ¿Cómo está para los desafíos a futuro? Se lo vamos a preguntar a Luis Zubizarreta, que está en contacto con nosotros. Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Mariano, gracias por el contacto, un gusto. No, por favor. Bueno, se ha hablado, uno entiende, poco en la campaña, ¿no? Para un sector tan importante en las economías regionales, para el desarrollo del interior productivo del país, salvo algunos candidatos, digo, pero no muchos han hecho hincapié en esta importancia, ¿no? Es cierto, y justamente creo que lamentablemente la campaña muchas veces se centra en la discusión, en la pelea, pero los temas de fondo para generar desarrollo, generar trabajo, están bastante ausentes. Y como bien decías en la introducción, la Argentina tiene una enorme oportunidad en varios sectores, pero este de los biocombustibles es uno de ellos. Y el mundo cada vez más mirando a la necesidad de paliar el cambio climático, de desarrollar combustibles verdes. Y bueno, la Argentina tiene un enorme potencial para hacerlo, para exportar y para incluso utilizarlo más masivamente en la matriz nacional. ¿Cómo está el sector en algún momento muy complicado en cuanto a la producción, con una capacidad ociosa muy significativa? ¿Cómo está en este momento? Mirá, este es el peor año desde que se inició la industria de biodiesel en la Argentina. Tenemos una merma importantísima en la producción, con lo cual estamos, bueno, como todos saben, estamos en un año en donde la cosecha falló. Sí. Y eso por un lado impacta, pero lo que más impacta es que no traccionan las exportaciones. La Argentina este año va a reducir su volumen de exportación de biodiesel y por lo tanto está exportando producto que es el aceite, que es un producto con un proceso menor, industrial y con menos generación de trabajo. Y por otro lado, en el mercado doméstico seguimos con una ley que es muy mala. Hace unos pocos días hubo un diputado, que es el diputado Rodríguez, que presentó un proyecto muy mejorador de la ley actual, pero bueno, evidentemente en este proceso electoral la discusión en el Congreso lamentablemente no se está dando. Tendremos que esperar, pero lo que necesitamos claramente es un cambio de rumbo, sobre todo viendo lo que hacen los países vecinos, nuestros competidores. En Brasil se está trabajando en incrementar el corte, en ir a un 20%. Lo mismo sucede en Estados Unidos, en donde hay una boom fenomenal del HBO, que es un reemplazo de los biodiesel. Tenemos, insisto, una gran oportunidad, tenemos que subirnos a ella y replicar sencillamente lo que hacen los países exitosos. Tenemos que pensar en tener una matriz común en el Mercosur, con un corte que vaya ampliándose gradualmente y que nos permita desarrollar esta industria tan importante y generar desarrollo en el interior, que es lo que necesita la Argentina, ¿no? Luis, usted hablaba allí de países vecinos que están llevando el corte al 20%. Schiaretti en las últimas horas manifestó también que Argentina debe aumentar el corte y a un 20%. La pregunta es si está garantizada, si tenemos capacidad de producción, de abastecimiento con lo que recién usted narraba, ¿no? Y manifestaba allí de algunas complicaciones que tiene el sector. Sí, la capacidad sobra. Tenemos plantas aparte que son de las más modernas del mundo, tanto para producir biodiesel como para producir etanol. Tenemos producción primaria y justamente el desafío de eso se trata, ¿no? De agregarle un eslabón a esa cadena tan eficiente que tiene la Argentina para agregarle valor a esa producción, pero además para agregarle trabajo, como decíamos antes. Tenemos industrias muy modernas que están paradas actualmente y sobre todo tenemos un mundo
que está, insisto, cada vez mirando con más atención la necesidad de una transición energética en donde los biocombustibles son la llave. Pensar en el auto eléctrico es pensar en 30 años. Hoy, claro, si queremos hacer una transición energética, los biocombustibles, tanto en Europa como en Estados Unidos, están en la primera línea, sobre todo para el transporte de mercaderías, el transporte público. Y bueno, ahí tenemos la materia prima, tenemos las industrias, tenemos la gente. Lo único que nos falta es un marco regulatorio que nos permita poner en valor todo eso y además, bueno, claramente el mundo también tiene sus problemáticas, un mundo que cada vez está más cerrado, claro, y en donde, bueno, las trabas arancelarias existen, pero creo que la Argentina tiene la posibilidad de generar negociaciones eficientemente desde Cancillería. Lo hemos hecho muy, muy bien con Europa. Bueno, creo que tenemos que ver cómo también exportamos nuestros biocombustibles, claro, a esos destinos, como te digo, generando exportaciones con más valor, ¿no? Luis, con respecto a las elecciones, la propuesta, usted decía, se presentó en Congreso, un año electoral en donde el Congreso y el Senado han estado paralizados. La expectativa es, bueno, aguantamos hasta el 10 de diciembre, si hay un cambio de gobierno, digamos, más allá del tinte político, digo, si hay un cambio en las perspectivas que puede llegar a ser el pensamiento de los biocombustibles, o hay que trabajar ya. ¿Cuál es la expectativa? No, hay que trabajar ya y tenemos que apuntar a replicar, como te decía, los esquemas, sí, exitosos de los países vecinos. La ley que tenemos acá, por un lado, tiene un corte bajo, claro, pero lo que yo creo que es peor, tiene un esquema de discriminación en donde hay... la Secretaría de Energía define quién tiene cuota, define los precios y hay una maraña de regulaciones que no existe en ningún lugar del mundo. Acá de lo que se trata es de generar competencia para que el consumidor pueda comprar el producto lo más barato posible y para que todas las industrias puedan tener la posibilidad de vender en un mercado libre como, insisto, sucede en todos los países del mundo y en todos los mercados racionales. El esquema que hemos definido acá, lamentablemente, no ayuda y lo hemos replicado en esta nueva ley que se aprobó hace un par de años con mucha discusión, pero que lamentablemente salió adelante. Tenemos que volver a discutir y apuntar a algo que sume y que ayude a generar justamente nuevas inversiones que permitan que este sector tenga eficiencia y que el consumidor, en definitiva, obtenga precios que sean lo mejor posible. ¿A quién discrimina la Secretaría de Energía con estas normas, con estas normativas? Y bueno, que hay plantas que pueden vender al mercado doméstico y otras que no. Y eso no tiene mucho sentido. Pero ¿y eso por qué se da? Triste... ¿Que hay alguna intencionalidad en qué sentido? ¿O por qué? ¿Con qué criterio? No, el esquema define... Que las plantas que exportan no pueden vender y justamente son las más eficientes, es decir, las que podrían proveer en el mercado doméstico un producto de más calidad, pero sobre todo a mejores precios. Y entonces se da el contraste y la situación increíble que la Argentina tiene las plantas más eficientes paradas y tiene las plantas más pequeñas, con menor escala y que tienen costos más altos, proveyendo el mercado. Y eso no parece tener mucho sentido. Lo que nosotros creemos es que justamente tiene que haber un esquema en donde haya competencia y en donde el consumidor pueda comprar el producto a quien desee y negociar el precio desde el lado petrolero, ¿no? Que son, claro, quienes compran el biocombustible en un mercado libre. Luis Ubizarreta, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Un fuerte abrazo y esperemos que mejore la situación porque, como decimos, ¿no? Es muy importante para el desarrollo productivo del interior del país, para una mirada mucho más federal de lo que se tiene, para ampliar justamente todo lo que es los recursos de la Argentina. Un placer, Mariano, y gracias por el contacto. Hasta luego.